Bienvenidos a Entre Dimensiones. Hoy queremos compartirles algo que nos impactó desde el primer momento en que lo recibimos. Queremos advertirles que si eres sensible o te sugestionas fácilmente, quizá no sea recomendable continuar escuchando, ya que esa historia contiene cosas muy oscuras y toca temas muy delicados para la audiencia. Lo siguiente que van a escuchar los mantendrá al borde del asiento. Cada detalle, cada momento es escalofriante y realmente inesperado. Si quieren descubrir historias reales de terror o incluso enviarnos sus propias experiencias para ser protagonistas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su comentario sobre lo que les pareció esta experiencia. Hola, me llamo Fátima y vivo en Chalco, Estado de México. Lo que te voy a contar sé que suena increíble y fuera de toda lógica, pero saben, a veces quisiera poder olvidar. Esto me ocurrió cuando tenía 14 años, después de que mi mamá hubiese fallecido por cáncer. Desde pequeña, mi familia siempre fue un poco diferente. Mi papá viene de un linaje antiguo, de un pueblo en Oaxaca, donde según cuentan, las mujeres practicaban brujería desde hace generaciones. Mi abuela nació allá y siempre contaba historias que parecían leyendas, pero con el tiempo descubrí que algo de verdad había en ellas. Después de la muerte de mamá, todo cambió en la casa. Mi hermana Isabel empezó a interesarse por lo oculto. Decía que quería comunicarse con mamá. Aunque yo le advertía que eso no era seguro, ella ignoraba mis advertencias. Pedía libros extraños. Uno en particular era negro, grueso, con símbolos grabados. Decía ser el libro de los muertos, pero en realidad era una copia, al parecer, del Necronomicon. Mi hermana tenía 16 años, Pepito y yo tenía 14, y además teníamos a nuestro hermano más pequeño. Vivíamos en una casita pequeña, en una zona un poco concurrida en Chalco. Al lado de la casa había una casa grande. Era de un licenciado que nos prestaba y mi papá la mantenía limpia y le hacía su servicio, ya que rara vez la ocupaban. De día todo parecía normal, pero de noche algo cambiaba. Isabel salía al patio con velas, dibujaba símbolos en el suelo y murmuraba palabras que yo no entendía. Yo la miraba desde la ventana, muchas veces con miedo, otras veces con curiosidad. Al principio pensé que solo era una fase por la muerte de mamá, pero luego todo se nos volvió oscuro. La escuchaba llorar, a veces reía sola, y una noche dijo varias veces el nombre de mamá. María, María, responde. Una de las primeras pesadillas que tuve fue una sombra encorvada con ojos pequeños y brillantes, subiéndose encima de mí mientras dormía, respirando cerca de mi oído y susurrando cosas que yo no entendía. Despertaba gritando. Mi papá corría y solamente me trataba de aliviar diciendo que era un mal sueño. Pero al día siguiente tenía rasguños largos y profundos en los brazos. Pensé que posiblemente yo me los había hecho, hasta que empecé a notar más cosas. Por las noches, pasos en el techo, golpeteos suaves como si alguien arrastrara uñas por las paredes, etc. Le conté a Isabel y ella solo sonreía. Me decía: no tengas miedo, Fátima. Mamá también está tratando de comunicarse contigo. Varias noches no pude dormir. No me sentía tranquila. Sentía que alguien se sentaba sobre de mí y a veces lo veía. Un ser pequeño, retorcido, con dientes negros y ojos brillando de la oscuridad. Se subía a mi pecho, me ahorcaba y susurraba mi nombre. Mi papá empezó a preocuparse. Pensó que estaba enferma, hasta que una noche él mismo escuchó los ruidos. Al entrar y ver cómo estaba gritando, dijo que algo saltó hacia la ventana y desapareció.
Desde ese instante, mi padre se preocupó demasiado. Pasaron 1 o 2 días en lo que contactó a alguien que le decían el curandero. Como mencioné, venimos de un linaje de brujos. Cuando el curandero llegó a la casa, se quedó observando, como si tuviera una extraña sensación. Dijo que había algo sucio, que algo habíamos liberado. Y aunque mamá había sido llamada, no fue ella quien respondió. Ese fue el inicio de lo que sería una pesadilla interminable. Cada día que pasaba, el ambiente en la casa se volvía más pesado. Ya no solamente eran mis pesadillas, todos empezaban a notar cosas extrañas. Puertas que se abrían solas, pasos en los pasillos cuando estábamos en la sala, golpeteos desde la casa del licenciado, como si caminaran ahí dentro. Mi papá revisaba, encendía las luces y nunca encontramos nada. Yo no quería dormir, tenía demasiado miedo. Cuando lo hacía, sentía que alguien me observaba, parado junto a la cama, que me respiraban cerca del oído. A veces abría los ojos y veía una figura negra con ojos blancos, que lentamente desaparecía en la oscuridad. Una noche, me preguntó si le gustaría que el curandero viniera a la casa, y estaba interesado en hacer un ritual para limpia. Le dije que no tenía inconveniente, que al contrario, me daba un poco de tranquilidad saber que por fin hubiera forma de acabar con esto. Sin embargo, estaba totalmente equivocado. Efectivamente pactaron el día. Cuando llegó y entró a la casa, frunció el ceño y dijo: esto no es normal. Alguien llamó a tu madre, pero no fue ella quien respondió. Mi papá se enojó con Isabel, pero ella solo bajó la mirada y sonrió. Ya no hace falta, papá. Ella ya está aquí. Los días siguientes fueron insoportables. Yo bajé mucho de peso, pero el miedo me dominaba. Mi papá y mis hermanos se quedaban conmigo en la habitación para ver lo que pasaba, y aún así no podía detenerlo. Cada noche sentía como si algo estuviera sobre de mí y me controlara. Finalmente, el curandero volvió para hacer el ritual que supuestamente sacaría la entidad de la casa. Traía una bolsa con hierbas, un libro antiguo y una botella con un líquido transparente que olía muy fuerte. Nos reunió y dijo: no tengan miedo, pero lo que vive aquí no quiere irse. Luego me miró fijamente y añadió: ella es el canal. Mi papá se puso pálido. Pidió que todos salieran excepto yo y mi padre. Encendió velas negras, dibujó un círculo con sal y colocó un libro frente a mí. Comenzó a recitar palabras antiguas, imposibles de entender. Bueno, al menos para nosotros. De pronto me roció con el líquido. Era frío, helado, y antes de reaccionar le prendió fuego. Una llama rodeó mis piernas. Mi papá gritó. El curandero lo detuvo, puesto que el fuego no me quemaba, pero sentí algo ardiente dentro de mí, como si algo intentara salir pero no pudiera. Las velas se apagaron una por una. La habitación se oscureció por completo. Entonces escuché una voz femenina, baja, susurrante. ¿Por qué me niegas, hija? El curandero, en ese momento, cerró el libro aterrado. Esto no es tu madre, dijo. Esto es algo más. Se ha abierto el portal y no puedo cerrarlo. Corrió a la puerta, roció más alcohol en el piso y prendió fuego
Se movía en espiral por sí solo. Fue demasiado extraño. Todo se apagó. No recuerdo mucho después, ya que quedé inconsciente. Solo sé que desperté en el suelo con mi papá abrazándome y llorando. El curandero estaba de pie temblando, mirando el círculo en el piso, con marcas como de garras, arañazos. Dijo que esto era demasiado fuerte para él. Nos sugirió ir al pueblo de mi padre, que también era pueblo de él, a San Miguel Tlacotepec, Oaxaca. Pues si no lo hacían para liberarme de esto, esa entidad que mi hermana había liberado me tomaría como ofrenda o como pago por contactar el otro mundo. Mi papá no dudó, nos explicó a mis hermanos lo que había ocurrido. Isabel solo sonreía. Dijo que no tenía miedo, que ella no me haría daño, que intentara platicar con ella. Yo me enojé mucho. Entonces despedimos al curandero. Mi papá lo acompañó hasta la puerta. Nos quedamos los demás hermanos hablando bajito, con miedo, incertidumbre, platicando pues lo que tendríamos que hacer. Y fue entonces cuando lo vimos. Una sombra entró por el pasillo. Pensamos que era mi papá, pero pasó directo al patio trasero donde Isabel por lo general hacía sus rituales. Isabel salió y gritó: «Papá, espera», pero nadie respondió. Cuando nos asomamos, vimos a mi papá entrar por la puerta principal. Venía del otro lado. Se nos heló la sangre. Antes de que dijera algo, todas las luces se apagaron. En ese silencio absoluto, escuchamos un susurro de una mujer, frío pero dulce, diciendo: «Ya estoy aquí». Mis hermanas y yo gritamos al mismo tiempo: «Mamá, mamá, es mamá». Y ahí comenzó la verdadera historia. Porque esa noche, después de escuchar aquel susurro que decía «ya estoy aquí», nadie en la casa pudo dormir. Sentíamos que se que había quedado algo dentro, algo que nos observaba desde la oscuridad. Mi papá no dijo mucho, pero lo vi empacar con prisa. Al amanecer, ya teníamos todo listo para salir rumbo a San Miguel, el pueblo donde era originario mi padre. Ahí vivían los llamados brujos mayores, al menos de ese pueblo, los curanderos más antiguos. El curandero que vino insistía mucho en que solo ellos podían ayudarnos, porque, repito, lo que había liberado a mi hermana era muy fuerte. Salimos de Chalco, Estado de México, poco antes de amanecer. Mi papá manejaba, mi hermano iba al frente y nosotras íbamos atrás. Un poco nerviosas y, no voy a negar, al momento pues emocionadas porque no conocíamos el pueblo de mi padre. Aunque al atardecer todo cambiaría. El viaje era largo. No recuerdo bien, pero fácil eran más de 12 horas. Y el ambiente dentro del carro, mientras más atardecía y anochecía, era muy pesado. Nadie hablaba. Yo no podía dejar de pensar en lo que escuchamos la noche anterior. Aquella voz tan clara, tan familiar. Juraría que era la voz de mi mamá. Pero mi mamá estaba muerta. Seré sincera, también quisiera que hubiera sido ella, porque la extraño mucho. A veces sueño con ella, pero esos sueños de repente se mezclan con cosas que no son normales. Voces, sombras, figuras extrañas. En fin, el camino se hace eterno
Paramos un par de veces para comer y estirar las piernas. Ya por la noche, recuerdo bien, pasamos Guaguapa. Nos detuvimos un tramo en la carretera rodeado de milpas. Mi papá y mi hermano bajaron del carro para hacer sus necesidades, mientras nosotros esperábamos dentro. Desde el asiento trasero vimos verse las cañas, dos siluetas altas al lado de la otra. Entre las hojas pensé que eran ellos, pero al gritarles, apúrense, ya nos vamos. Apúrate, papi, porque está oscuro. Las milpas se quedaron completamente quietas. Fue entonces cuando vimos salir a mi papá y a mi hermano del otro lado del camino. Isabel y yo nos quedamos paralizadas. Mi papá se acercó con la cara pálida. Recuerdo bien que sin decir palabras, abrió la puerta y solo dijo, suban rápido y no volteen hacia atrás. De repente, arrancó con fuerza y prendió las luces. Yo escuché algo detrás del carro, como pasos, como galopando, o garras, no sé, algo muy extraño. Y mi hermano empezó a llorar. Le preguntaba, papá, ¿qué es eso? Y a mí solamente me decía, no voltees, Fátima. Me dijo sin mirar por el retrovisor, pase lo que pase, no voltees. Quisiera haber hecho caso. Cuando me asomé por el retrovisor, eran sombras corriendo detrás del carro, como si fueran perros enormes, pero no lo eran. Corrían sobre dos patas y sus ojos brillaban. Todavía recuerdo esos ojos rojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue un buen rato que nos siguieron detrás de nosotros. Luego, como que el motor empezó a fallar. Las luces parpadeaban y el celular nos marcaba sin señal. Todo el camino se volvió una cueva oscura de árboles que se cerraban sobre nosotros. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Yo sentía que algo respiraba dentro del coche. Mi papá se santiguó cuando vimos algo a lo lejos. Era una luz blanca. Ya cuando nos acercamos, era una cruz enorme en medio del cerro. Nos contó la historia que dijo que estábamos pasando por el Espinazo del Diablo, una zona peligrosa donde muchos han tenido accidentes o visiones. Nos dijo, de aquí para abajo ya es Tlacotepec. Pero no miren por las ventanas, agáchense, vean lo que vean, no griten. A esa hora, a las 2 de la mañana, la carretera estaba vacía, solo el sonido del motor y el viento. Pero, por la curiosidad, no pude resistir. Y lo que vi, todavía me cuesta contarlo. Por la orilla del camino caminaban personas. Parecían una especie de trabajadores, cubiertos de cal, con piel gris. Caminaban lentos, arrastrando los pies. Algunos levantaban la cabeza cuando pasábamos. Luego vi una mujer vestida de negro, parado con la mano extendida como pidiéndome un aventón. No se movió ni cuando pasamos frente a ella. Después, más adelante, dos niños caminaban de mano, pero no se les veía el rostro, como si sus caras se disolvieran con la luz del coche. Fue muy aterrador y extraño. No aguanté más y solté el llanto. Solo podía agacharme y pedir que eso acabara. Mi papá trató de tranquilizarnos diciendo que aquí las ánimas caminaban junto con los vivos, pero como comprenderás, no ayudó de mucho. Seguimos en el silencio hasta cruzar el puente del pueblo, donde el río sonaba con un eco profundo. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Cuando finalmente llegamos a la casa de mi tío. Mucho recuerdo que nos abrió con una lámpara en aceite en mano. Tenía el rostro serio y en tono
terror y regaño, nos dijo: ¿a qué horas vienen llegando? ¿No les enseñaron que nadie puede entrar al pueblo a esta hora sin permiso? Mi papá bajó la cabeza y le dijo que era urgente. Venimos por ayuda, dijo. Mi tío nos miró y luego con voz grave dijo: ahora entiendo. Nos dijo eso mientras señalaba detrás de nosotros, como a 1 kilómetro antes del río. Se veía la silueta de la mujer. Dijo: los venían siguiendo. De repente, un llanto largo y desgarrador se podía escuchar, como si gritara de coraje o dolor porque no pudiera entrar, ya que, como dice mi tío, el río rodeaba el pueblo y esa era su protección, o al menos eso parecía. Yo solamente abracé nuevamente a mi hermana y le dije al oído: no era mamá. Ella me respondió: ya lo sé, pero ahora ya sabe dónde estamos. No podemos dormir, y aunque son nuestra familia, nos recibieron con seriedad. Ese día apenas comimos y nos encerraron dentro mientras los mayores preparaban todo para el ritual, que comenzaría a las 3 de la mañana del día siguiente. Nadie podía salir, ni siquiera un paso fuera de la casa. Nos explicaron que afuera había muchos seres que vigilaban el pueblo y que sin las protecciones adecuadas, cualquiera podría ser atacado o perdido. La noche parecía interminable. Desde las 7 de la tarde, las puertas se cerraron. Mi hermana Isabel y yo nos mirábamos en silencio, sabiendo que algo muy grave estaba por ocurrir. Cuando finalmente llegó mi abuela, la bruja mayor del linaje, todo comenzó. Velas encendidas, fuego, rezos, en un idioma que no entendíamos, símbolos dibujados en el suelo. Era el ritual para expulsar a la entidad que se hacía pasar por nuestra madre. Al principio intenté mantenerme despierto, pero pronto mi cuerpo comenzó a fallar. Me desmayé varias veces. Cuando despertaba, tenía marcas, arañazos, moretones, el cuerpo dolorido. Entre sueños, escuchaba gritos, lamentos. Veía sombras que se movían entre las llamas y sentía como el aire se hacía tan pesado que no podía respirar. Mi abuela, mi padre, mi tío, realizaban los pasos del ritual, decididos a enfrentar lo que fuera. Me dijeron después que lo que había estado en mí durante mucho tiempo no era el espíritu de mi madre, sino un ser espectral antiguo, que se había apoderado de mi cuerpo por medio de los rituales que Isabel había hecho en la casa. Ese primer día solo fue el inicio. Me explicaron que serían necesarias limpias durante 6 o 7 noches para poder expulsarlo por completo. Cada noche los rezos se volvían más intensos, las velas más altas, y yo seguía cayendo inconsciente, despertando arañada, con la sensación de que algo dentro de mí se resistía a irse. Ya no podía más. Muchas veces pensé en dejar todo. Entre esos días mi hermana y yo nos pusimos de acuerdo para ir al panteón, obviamente en el día, ya que en ese pueblo habían enterrado a mi madre. El panteón de ese pueblo es muy raro, no recuerdo bien. Está en una lareda junto al cerro, y para llegar al panteón hay muchas tumbas viejas y cruces retorcidas. Como repito, es un panteón muy raro, puesto que llega al punto en el que en lugar de escarbar hacia abajo para enterrar a las personas, se hacen como especie de cuevas. En fin, cuando llegamos casi a la cima, que era donde estaba
la lápida de mi madre, algo nos hizo detenerlos. Poco antes de llegar entre las tumbas, a unos metros, casi en la punta, había una figura. Se veía muy alta, con cuerpo humano, pero tenía la cabeza como el chivo. Sus ojos brillaban, rojos, un rojo penetrante. Nos observaba sin moverse. Pensé que estaba alucinando. Sin embargo, al voltear a ver a mi hermana, tenía la misma cara de miedo. Nos polarizamos. Corrimos, tropezando entre las lápidas mientras esa cosa parecía cada vez más cerca. De tumba en tumba, sin correr, como si se moviera por saltos o se deslizara entre los muertos. No lo sé. Era extraño. Logramos cruzar el río que marcaba la entrada del pueblo, y ahí se detuvo. Lo vimos desde el otro lado del agua mientras se nos observaba, pero repito, es como si nadie pudiera cruzar. Cuando llegamos a mi tío, le contamos cómo lo pasaron las cosas. Nos regañó mucho por haber ido sin permiso. Nos explicó que el panteón estaba custodiado por la entidad y que ella buscaba cualquier oportunidad para regresar a mí. Pasaron los días, los rituales continuaron. En la casa olía humo, a hierbas. Incluso hubo sangre de gallina, copal, etc. Yo apenas podía comer. Cada noche mientras mi abuela rezaba oraciones antiguas, las sombras parecían moverse por las paredes. Y aunque todos decían que el ser se estaba debilitando, yo sentía que cada vez tomaba más fuerza. Soñaba con mi madre, pero ya no era la misma. Su rostro se deformaba, sus ojos se volvían completamente negros, y detrás de ella aparecía esa figura con cabeza de chivo sujetándome, como si yo fuera una ofrenda que todavía le perteneciera. Así continuaron todos los días. Finalmente, al séptimo día, llegó el último ritual. El fuego ardía azul. Mi abuela rezaba más fuerte que nunca. Mi padre lloraba. Yo temblaba sin poder moverme. Y entonces lo sentí. Sentí como si la habitación entera hubiese temblado. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Quedé inconsciente. Cuando desperté, estaba en el suelo. Mis brazos y mis piernas estaban cubiertos de marcas. Mi abuela y mi papá me miraban agotados, llorando. Me dijeron que el ser había sido expulsado, que ya no estaba dentro de mí, pero que las marcas, las visiones y los recuerdos se quedarían grabados para siempre. Después del séptimo día, todo parecía haber terminado. Nos quedamos unos días más en Tlacotepec para asegurar que realmente todo estuviera en calma, aunque todavía tenía esa sensación rara, como si algo no anduviera bien. Yo le decía eso a mi padre, pero él me decía que todo había salido bien, que era traumas por lo que había pasado, que por fin podíamos regresar a casa y dejarlo todo atrás. Pero de verdad, todavía en las noches sentía como si alguien me miraba desde la esquina de la habitación, aunque ya no con ese miedo que me perturbaba. En fin, el viaje de regreso fue largo. Al salir del pueblo, llovía sin parar. Mi hermana dormía y todo se sentía un poco más tranquilo, tanto que el sueño me empezó a ganar. Entre sueños, escuché a Isabel murmurar: "No la dejes entrar, Fátima, no la dejes entrar". Reaccioné asustada. La miré, pero seguía dormida. Pensé que mi padre tenía razón, que posiblemente tenía un trauma por todo lo que había vivido. En fin, cuando llegamos a casa esa primera noche, dormimos todos en la misma habitación. Recuerdo que mi papá me dijo:
Mañana será un nuevo comienzo. Y así fue. Todo estuvo tranquilo durante 2 o 3 meses aproximadamente. No cabe duda que cuando creemos que todo está bien o que todo terminó, no es así. De repente, una noche, eran como las 3 de la mañana, y escuché nuevamente pasos en el pasillo. Pensé que era mi hermano, pero cuando abrí los ojos, lo vi dormido junto a la pared. Los pasos se detuvieron justo frente a nuestra puerta, y una voz suave habló desde el otro lado. Isabel, Fátima, soy yo. Ya llegué. Mi cuerpo se heló. Era la voz de mi madre. Isabel se incorporó lentamente, como con la mirada perdida. Es mamá, dijo apenas susurrando. Yo la tomé del brazo. No, Isabel, no abras. Pero ella no me escuchó. Estaba como en trance. Se levantó caminando como si alguien invisible la guiara. Solo se quedó en la puerta, en la entrada. Solo se quedó ahí, inmóvil. Desperté a mi hermano y le dije en voz baja, mira, Isabel está caminando dormida. Por alguna razón en ese momento recordamos todo lo que había pasado, todo lo que habíamos intentado olvidar. Mientras intentábamos despertarla, Isabel comenzó a reír. Era una risa que no era suya, grave, distorsionada, como si dos voces se rieran al mismo tiempo. Nos miró fijamente y con una voz que no era de ella dijo, ella no se fue, ella está adentro. Volvió a decirlo más y más fuerte, al punto de gritar, nunca se fue. Y ese fue el último fragmento que nos envió Fátima. Si te gustaría que la contactáramos para que nos cuente lo que pasó con su hermana, déjalo en los comentarios. Gracias por escucharnos. Esto fue Entre Dimensiones.